Dan da dan pingüino. Angry Video Game Nerd, también conocido en nuestros lares como el nerd furioso de los videojuegos, es otro personaje nacido de la generación YouTube de mediados del 2000. De hecho, se creó bastante antes que el crítico de la nostalgia de Geoff Awesome, por mencionar algunos de los productores de los que ya hemos hablado antes, y tienen en común con ellos el uso de referencias a la cultura popular estadounidense. También usa bastante humor y se diferencia de los demás porque su humor es un poco más escatológico. Lo que también diferencia al Angry Video Game Nerd es en gran medida su tema. Él se especializa en videojuegos retro, y de hecho empezó con el nombre Angry Nintendo Nerd, el nerd furioso de Nintendo, pero dejó lo de Nintendo pronto para poder analizar otras consolas y evitar potencial problemas de copyright. Adivinen con qué empresa. Su estilo además implica despotricar contra los peores juegos. Maldice mucho, bebe cerveza y destruye cosas, que en realidad son mayormente cartuchos falsos, pero el mensaje se transmite efectivamente. Algunos videojuegos antiguos eran un desastre, y merecen arder en el infierno por ello. Así pues, este estereotípico nerd explota en ira desde el sótano de su madre, repasando su colección y consolas de primera, segunda y tercera generación. Todo para nuestro entretenimiento, con una reseña honesta, cómica y personal en medio de toda la locura. Pero ¿qué hay de nuevo con esto? ¿Por qué es tan famoso y tan apreciado? ¿De dónde viene su éxito? Las razones en realidad necesitan contexto. En su momento, 2006, casi 2007, no había nada como él en YouTube. Imagínate, un tiempo sin reviewers gritones en internet. Pero bueno, concentrémonos, la historia es interesante y merece ser contada. Un niño detrás de una cámara llamado James. La historia del nerd no se trata pues de un gamer que alcanzó la fama haciéndose youtuber, sino más bien de un cinematógrafo independiente que accidentalmente se topó con la popularidad mientras hacía un video que supuestamente estaba destinado a ser una broma solo para su círculo de amigos. El hombre detrás del nerd es James Duncan Rolfe, quien nace el 10 de julio de 1980 y desde niño manifestó dotes para la comunicación. Se enamoró desde muy joven de la cinematografía clásica y los efectos prácticos. De vez en cuando muestra su colección, que incluye filmes antiguos de terror aclamados por la crítica, así como las más bizarras cintas protagonizadas por Godzilla. Su verdadera pasión era el proceso detrás de crear, aunque tal vez en ese entonces aún no lo supiera. Todo realmente empezó cuando le regalaron una grabadora de audio y el pequeño James decidió que no era un regalo cutre para un niño de 8 años, sino el mejor lugar donde grabar y narrar las historias que se le ocurrían. La evolución no sorprendió a nadie. Poco después se adueñó de la grabadora de video familiar para hacer películas con sus amigos de barrio, inspirados por gustos comunes y cosas que todos conocían, los videojuegos. Hoy admite que sus mayores fuentes de inspiración infantil eran tanto juegos épicos y complejos como La Leyenda de Zelda, así como los más ridículos episodios de la serie animada de las Tortugas Ninja. En su habitación también hacía pequeñas reseñas grabadas de videojuegos. En realidad, más que reseñas, eran opiniones tan infantiles como se puede esperar de un niño, por supuesto, pero se rescata de ellas una pasión que, exagerada y con unas cuantas clases de actuación, darían eventual nacimiento al nerd furioso de los videojuegos. De estos videos caseros, Rolfe ha compartido solo cortos de algunos, pues ha confesado que les encuentra un poco vergonzosos de mirar. Mientras, en las calles con sus amigos y aprovechando que a ellos les parecía divertido participar, las películas solían ser mayormente improvisadas. En algún momento, sin embargo, al pequeño James le interesó empezar a contar historias más complejas, estructuradas. Desgraciadamente sus amigos no estaban interesados en aprender guiones, por lo que poco a poco se fue quedando sin actores. Se requería más que esto para matar su pasión, sin embargo, por lo que pronto experimentó con un rudimentario stop motion, usando sus juguetes mientras daba a voz a todos los personajes. En sus películas live action le tocaba interpretar a todos los papeles y, en busca de más métodos para contar sus historias, se animó a tomar cursos de animación básica e historietas a inicios de los 90 en una universidad cercana a su casa, donde aprendió a desarrollar historias a más profundidad y, por supuesto, también animarlas.
Mientras, tal vez ignorando lo mucho que en su futuro daría uso a esta habilidad, practicaba la producción de props y artículos de terror como el anfitrión de la mejor casa embrujada del barrio, encontrando constante inspiración en las películas clásicas de la edad dorada del terror que tanto amaba. Disfruto mucho escucharlo hablar de cómo era su proceso en aquellos tiempos, en los que se disfrazaba y corría para alcanzar la toma porque nadie le sostendría la cámara, en los que una sábana podía ser un fantasma o en los que algo tan sencillo como esta transición requería una máquina que le costó a él $200. Editar también le requería horas de pasar sentado frente a una antigua TV de tubos coordinando 3 VHS a pulso sobre una tonelada de confuso cableado analógico. Por lo trabajoso y desafiante que era para la imaginación el tratar de editar sin una computadora, claramente dedicarse a aquello requería una paciencia y perseverancia digna de un apasionado. Dicha pasión y cariño con los que Rolf nos cuenta hoy sus desventuras para grabar merecerían un video por su cuenta. Aunque de hecho este video ya existe. Los invito a revisar el video número 200 de Cinemassacre. Les dejo el link en la descripción, donde James nos habla sobre este periodo de su vida y en gran parte nos habla también de A Night of Total Terror, la película que en palabras del joven director de 16 años lo cambiaría todo para él. Hasta la universidad, Rolf logró producir mucho más que antes, debido a que sus amigos empezaron a tomar más en serio sus aspiraciones cinematográficas tras A Night of Total Terror, y le ayudaron como actores en algunos filmes y cortos más. Se enroló en la Universidad de las Artes de Filadelfia y ya tenía claro a qué quería dedicarse por el resto de su vida: dirigir. Un joven director detrás de una cámara llamado James. La universidad le impuso nuevos desafíos y le obligó a ampliar y a refinar capacidades. Allí conoció la edición mediante computadoras. Gracias a este nuevo método de edición no lineal, se libró de mucho del estrés post-grabación con el que había crecido lidiando. Pese a las nuevas tecnologías y a que las aceptaba, valoraba y utilizaba, James no quería olvidar sus clásicos valores de producción y deseaba seguir utilizando y transmitiendo en sus filmes esa sensación de cine clase B que al día de hoy es aún su marca personal. James tenía la vocación, así debiera construir accesorios a base de latas de soda, improvisar líneas, filmar de amanecida para conseguir calles vacías o hacerlo sin permisos, escondiéndose de la policía, entre otras cosas. Él conseguiría sus tomas. Este método de filmación eficiente en la industria tiene un nombre, se llama en inglés Cinemassacring, obtener lo que se quiere en la cámara, sin pensarlo demasiado, por decirlo así. Cuando el universitario James Rolfe compró un dominio para la página web a fin de compartir sus obras, el nombre no podía venirle mejor: Cinemassacre. Cinemassacre.com sería lanzada pues el 2000 y eventualmente se convertiría también en el nombre de su productora. Durante la universidad conoce en una fiesta y por unos amigos en común a Mike Matei, estudiante de animación con quien eventualmente compartiría aficiones por los videojuegos, música y filmes, quien se convertiría en un futuro próximo en el productor ejecutivo de Cinemassacre como compañía y en el mejor amigo de James. El éxito que esperaba sentado en un estante. En 2004 James termina su carrera universitaria y vuelve a su hogar de niñez. Según él, no se encontraba en un buen momento en su vida. El futuro no se veía promisorio para un director recién graduado que solo quería hacer películas, por lo que se abocó a grabar lo que pudiese para superar el bajón. En su habitación de niñez, donde filmase los primeros videos que lo interesaran por la cinematografía, el 25 de mayo del 2004 graba un corto sobre un estereotípico nerd que comparte efusivamente su odio sobre Castlevania 2, un antiguo título de Nintendo que en su momento le había resultado tan decepcionante que no había podido olvidar el odio que le tenía. Dado que Rolf es un hombre constante, decide darle un final al nuevo personaje, con una segunda parte 3 días después. Esta vez discutía Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Además, el nerd aparecía por primera vez frente a cámaras. Para Rolf, este era un bobo corto más, por lo que sin pensarlo demasiado se sacó la camiseta de heavy metal que solía usar, tomó de su guardarropa el vestuario que más le recordaba a un estereotípico nerd de películas como
la venganza de los nerds, y se puso a grabar frente a cámaras. Sin mayor ceremonia, el furioso nerd de los videojuegos había nacido. A este par de cortos los llamaría Pat INS Games y pondría entre sus otras cintas en el garaje y en algún rincón de su página cinemassacre.com en mayo del 2004, a fin de compartirlos eventualmente con su círculo de amigos, que lo encontrarían gracioso, pues el personaje no solo era totalmente diferente al James de la vida real, sino que además apelaba a un pequeño factor nostalgia que siempre es apreciado. Así fue que todos sus amigos los disfrutaron, menos uno, que vio algo más allí que puro disfrute. Para Mike Matei esto no era un personaje más, sino el inicio de algo más grande. Matei ahora cuenta cómo tuvo que persuadir a James para continuar con los videos del nerd, pues para los videos no eran suficientemente buenos debido a que, a diferencia de lo que estaba acostumbrado a crear, el par de cortos no habían requerido mayor esfuerzo de producción por su parte. Matei se ofrece a ayudarlo con la postproducción y es así que logra convencerlo finalmente para crear una cuenta en YouTube bajo el alias James Nintendo Nerd y así subir los videos. En abril del 2006, el personaje se presenta en YouTube como Angry Nintendo Nerd, con un nuevo video sobre el videojuego de Karate Kid. Incluye este corto con los dos anteriores en una trilogía, a la que llama The Angry Nintendo Nerd Trilogy, dando por acabado al personaje una vez más. Pero el tiempo dio la razón al entonces ya co-creador Matei, cuando el canal empezó a crecer rápidamente y los videos a ganar más y más vista. Kotaku, en su nota del 7 de mayo del 2017, acerca de la razón del éxito del nerd, brinda una interesante teoría. Debido a que YouTube era tan pequeño entonces, era inevitable obtener algunas vistas en todos los videos. A partir de allí, el boca a boca y la compartición encontraba el público objetivo directamente, sin necesidad de comprar exposición. Además, la nostalgia era una ayuda. Todos los estadounidenses solían consumirla mucho, y las reviews apasionadas también eran pocas, sorprendentes y únicas por ser irreverentes. Además, había algo innovador, era un canal temático, es decir, sobre un tema en especial. Esto era una rareza, y el nerd popularizó la idea de que se podía triunfar con este formato. Lento pero seguro, James empezó a amasar una pequeña audiencia fiel. Pese a esto, el productor no invertía mucho tiempo en el nerd, debido a que lo consideraba un producto mediocre. Así, sus videos originales tardaban mucho entre uno y otro, casi un mes aproximadamente. Con el tiempo, otros en YouTube empezaron a adoptar el estilo, y súbitamente tenía competencia. Además, también llegaron los Let's Play, como PewDiePie y Markiplier, dividiendo aún más a la audiencia. Pero James seguía tomándose su tiempo para lanzar los videos. Por cierto, el séptimo video sobre el videojuego de McDonald's, el 30 de agosto del 2006, fue el primero en presentar la icónica intro, una canción compuesta por su amigo Kyle Justin, quien hoy es un colaborador activo e incluso hace cameos en videos del nerd como el guitarra. James recién empezó a ver el potencial del nerd furioso cuando la reseña de Volver al 29 de julio del 2006 recibió atención de otros medios. 2 meses después, otra apareció en las noticias. La review de las Tortugas Ninja el 21 de junio de ese mismo año se volvió viral como resultado de aparecer enlistada en un reportaje de MTV acerca de videos virales. Hay un artículo muy interesante de Alex Carlson donde expone teorías acerca de cómo las reseñas de videojuegos en internet se convirtieron en el fenómeno que hoy en día son. Según él, antes del 2004 las reseñas eran hechas por periodistas, encargados por compañías que muchas veces no se identificaban con los lectores y tampoco reflejaban necesariamente el sentir de la comunidad gamer. Los mejores críticos amateurs, sin embargo, eran personas con las que te podías identificar. Con los comentarios y feedback, además hacían sentir a la audiencia parte activa del canal. Volvamos al nerd furioso de Nintendo. La cantidad de videos que el canal empezó a tener fue cada vez más. Para octubre del 2006, incluso Mike Matei aparece por primera vez como Jason Voorhees en la reseña de Viernes 13, por supuesto. A puertas de una eminente expansión llega el primer cambio realmente notable, en uno de mis videos favoritos del nerd, el video sobre el Power Glove. El especial del 15 de noviembre del 2006 muestra el cambio de Nintendo Nerd a sencillamente Video
Video Game Nerd. Así, con el nuevo nombre The Angry Video Game Nerd, puede cubrir varias plataformas y juegos, así evitar también potenciales problemas de derechos de autor de Nintendo.